El universo, un espacio infinito y desconocido, donde cualquier cosa podría haber llegado a existir. Pero si este es realmente el caso, ¿cómo podemos creer siquiera que no hay otras formas de vida en el universo, además de la nuestra? Y si existieran otras formas de vida, ¿qué no estaban ya intentando ponerse en contacto con nosotros? Muchos ya han deliberado sobre el tema del contactismo. Por eso, quisimos contactar con un investigador de renombre internacional, quien podrá acompañarnos en este fascinante viaje. Un viaje por el espacio, el tiempo, las bases extraterrestres, nuestro mundo y otros planetas, pero sobre todo la historia de la humanidad y en última instancia su futuro. La verdad oculta. Capítulo 1. El investigador. Actualmente soy investigador y divulgador, pero vengo del mundo de la televisión. Empecé a colaborar con la televisión nacional a finales de los 90, con el programa Stargate, que adquirió un documental que yo había escrito, y yo también era el director y el editor. Y luego pasé a colaborar con el programa Voyager en RAI 2, con el que colaboré más o menos hasta el 2010. ¿Por qué terminé en la televisión? Porque antes de hacer esto, estuve realizando investigaciones en el campo ufológico extraterrestre. Desde que era niño en mi tierra natal, Cerdeña, tuve experiencias directas con este fenómeno. Luego, a los 28, cuando yo era ingeniero ferroviario, un compañero de trabajo me habló de un señor llamado Eugenio Siragusa, quien falleció en 2006. Y dijo que había tenido encuentros físicos con extraterrestres. Y francamente no lo creía, porque respondí que si alguien, alguna persona o algún ser humano hubiera hablado directamente con extraterrestres, habría sido la noticia del siglo. Todas las noticias y periódicos habrían hablado de ello. Mi colega me dijo que no era así, pero impulsado por la curiosidad, aunque escéptico, logré contactar a este señor y finalmente conocerlo. Al presentarnos, me di cuenta de que la historia que me contaba era cierta. Realmente tuvo este encuentro. Con el tiempo, obviamente, también entendí por qué esta información no era conocida por el público, el por qué no se transmitió en los medios, ya que existía en ese momento, hablamos del año 1988, una conspiración de silencio que distorsiona y niega las visitas extraterrestres. Entonces, comencé a investigar un poco. Conocí un grupo de estudio del que me hice amigo, que estaba aquí en la región de Las Marcas, y todos comenzamos a viajar por el mundo. Conocimos incluso personajes de alto perfil, desde el mundo militar, de inteligencia y científico, incluso cosmonautas rusos. Así que este material, que resultaba atractivo para la televisión, fue el motivo de la colaboración con estos programas de alto nivel, que luego, con el tiempo, los programas también fueron transmitidos en muchas cadenas de televisión internacionales. Estados Unidos, Hong Kong, Arabia Saudita, Japón, Australia. Mis programas estaban en todas partes. Luego, en cierto momento, dejé la televisión porque no podía decir ciertas cosas. No se me permitió revelar todo lo que descubrí. Entonces dejé ese mundo y, como dije, continué mi labor de investigación y divulgación. ¿Quién sabe en cuántas ocasiones seres de otro mundo han intentado ponerse en contacto con nosotros? Por ello nos preguntamos, ¿qué se entiende por contacto directo? Capítulo 2. ¿A qué se refiere el contacto directo? Contacto directo, porque estos seres, afrontando el ostracismo de las grandes potencias mundiales, con las que ha habido reuniones diplomáticas con muchos presidentes, como Khrushchev, Eisenhower y John F. Kennedy, y también reuniones de menor nivel con embajadas, por ejemplo,
una entrevista con un ex diplomático ecuatoriano, quien en la Embajada del Ecuador en Perú, en Lima, fue visitado por el comando de una flota extraterrestre, que durante un periodo de tiempo les proporcionó información, incluyendo material sensible a nivel geopolítico. Digamos que desde el conocimiento de Siragusa, posteriormente, llegué a descubrir una infinidad de información con el tiempo, dado que tenía pruebas ciertas de que estos seres existen. También tuve interacción directa con esta inteligencia que proviene del cosmos. Por lo tanto, el contacto existe a nivel mundial y nace el fenómeno llamado contactismo, ya que existe esta gran conspiración de silencio y, por lo tanto, de no poder transmitir su mensaje a través de las redes de medios masivos, comenzaron a contactar a personas sencillas, que luego fueron una especie de embajadores, o digamos vehículos que difunden la información. Y también el material probatorio que estos seres quieren traer para dar prueba de su presencia, pero sobre todo para transmitir sus conceptos sociales, filosóficos y espirituales. Estos seres, hablando de la información adquirida en más de 30 años de investigación, hasta este año 2023. Llevo 34 años investigando el fenómeno. He viajado por el mundo, como dije, he tenido reuniones con los más altos niveles. Incluso en los años 90, nuestro grupo fue invitado a una base atómica militar rusa, donde el comandante de la época nos testificó de las experiencias directas que tuvieron con esta nave extraterrestre. Incluso dimos una conferencia a los militares y a sus familiares que vivían en esta base gigantesca, que de hecho se trata de una ciudad a unas 2 horas por carretera de Moscú. Mucha información tan importante que fui obteniendo con el tiempo. También comencé a realizar mi investigación como un discurso retrospectivo para intentar comprender cuánto llevan estos seres operando en la Tierra. Para mi gran sorpresa, descubrí que estos seres han estado con nosotros desde el inicio de la historia. De hecho, siempre han estado cerca de la humanidad, y en cierto modo, y no entraré en los méritos, estos seres tienen que ver con el mismo origen de la humanidad. Por eso nos conocen bien, quizás mucho mejor que nosotros mismos, y tienen toda la historia cronológica de la humanidad, que es mucho más antigua de lo que nos dicen los historiadores, porque se ocultan muchas cosas, incluso hasta el día de hoy. Incluso puedo testificar que existen todas estas pruebas, incluso pruebas arqueológicas de que estos seres nos dijeron que tienen la prueba de que la humanidad ya existía en la época de los dinosaurios. Entonces somos más antiguos de lo que nos dicen. Entonces, una raza extraterrestre habría estado viviendo entre nosotros durante años, si no siglos o incluso más. Por lo tanto, debe ser legítimo preguntarse, ¿cómo logra una raza extraterrestre disfrazarse mientras vive entre la raza humana? Capítulo 3. ¿Ya están entre nosotros? ¿Cómo los podemos reconocer? Yo era amigo cercano de un ex agente secreto de la OTAN. Incluso vino a mi casa de vacaciones, aquí en Las Marcas, por 1990. Su nombre era Robert Dean y era sargento mayor, quien con las asignaciones especiales que recibió de un poderoso general americano llamado Lemnitzer, fue enviado a la sede de la OTAN en Europa, que en ese momento todavía se encontraba en Francia. Este soldado estadounidense encuentra en la caja fuerte donde se escondían o retenían los secretos del Pacto de Varsovia. Obviamente, en la época de la Guerra Fría, descubrió un sobre voluminoso que llevaba por nombre o título Evaluación. Este sargento mayor, Robert Dean, teniendo una asignación de muy alto nivel de este general, tenía la autorización a nivel secreto que involucraba este sobre, que era a nivel cósmico ultra secreto, un nivel real de secreto que existe. También he tenido evidencia de ello a nivel de investigaciones de la antimafia y la masonería.
entonces el nivel cósmico ultrasecreto existe. Bueno, en este documento, esta evaluación, Robert Dean descubre que existía un programa secreto de estudios, incluso en colaboración con el Pacto de Varsovia. Porque se había producido un sobrevuelo de 30 objetos desconocidos cerca de la frontera entre el este y el oeste. Por lo tanto, en la zona de Alemania, alrededor de 30 objetos hicieron sonar la alarma porque la OTAN pensó que era un ataque, dado que los objetos venían de este a oeste. Luego se detenían y regresaban. Entonces se encendieron las alarmas de ambas facciones, que temían se tratara de un ataque nuclear sorpresa. Se consultaron y descubrieron que no se trataba de objetos de ningún lado, y ambas facciones solicitaron información a los superiores. Al no recibir nada, la OTAN y el Pacto de Varsovia se aliaron y comenzaron este estudio. Este estudio, para comprender la naturaleza de esos objetos, llegó a establecer que era una flota de 30 platillos voladores que habían hecho el escándalo. Vinieron de este a oeste y luego viceversa. Si mal no recuerdo, hubo una especie de vuelta en U. Descubrieron que eran 4 razas diferentes de extraterrestres. Este programa del Pacto de Varsovia con OTAN descubrió que había 4 razas extraterrestres diferentes que ya en los años 60 nos habían visitado. Una de estas razas era la viva imagen de nosotros, que es totalmente humana, hasta el punto que podríamos decir una raza blanca, que los militares se dieron cuenta de que estos seres, gracias a sus altos conocimientos científicos o técnicos, también podrían vestirse como soldados y entrar tranquilamente en cualquier base o instalación. Robert Dean descubrió que los protocolos de secreto y seguridad se intensificaron enormemente, y este importante documento, donde había pruebas como fotos, películas y otras cosas que demostraban que esta historia era cierta. Por lo tanto, se distribuyó un sobre voluminoso a todos los países de la OTAN, incluyendo a Italia. Por lo tanto, las altas autoridades italianas conocen muy bien esta realidad. Se trata de un estudio de los años 60. Con el tiempo las cosas han evolucionado, y hoy podemos decir que los tipos de razas que nos visitan se encuentran entre los más variados. Aquí me gustaría resaltar una cuestión que mucha gente pregunta a divulgadores como yo. ¿Los extraterrestres son como nosotros? Y respondo, ¿como quiénes? ¿Como los tutsis, los pigmeos, los aborígenes como noruegos, los chinos o japoneses, los indios nativos? ¿A quién deberían parecerse los extraterrestres? Considerando que en la Tierra hay variedad de tipologías raciales, colores de piel que están entre los más, digamos, diferentes, por lo tanto los extraterrestres son iguales. Hay muchas razas. Una raza que se vuelve notoria es la de los grises. Esto sucedió aproximadamente en 1978, antes de que se desconociera la existencia de los grises. Suelen ser seres pequeños, con cabezas muy grandes, y estos grandes ojos negros ovalados, que en realidad sabemos que son principalmente clones. Son sujetos creados en laboratorios por extraterrestres parecidos a los humanos. Estos clones se usan en aquellas misiones que los extraterrestres ponen en marcha, sobre todo cuando se acercan a la humanidad directamente, y en muchos casos también en ámbitos militares. Pero realmente hay muchas razas, en mi opinión. La discusión no debería centrarse en aspectos físicos, sino que debemos entender quiénes son, por qué vienen y qué quieren, en lugar de qué tipo de rostro o color de piel tienen. Creo que esto es mucho más importante. ¿Por qué eligieron quedarse aquí entre nosotros? Y dado que lo hicieron, ¿cuáles son sus objetivos reales con respecto a la raza humana y a la humanidad misma? Capítulo 4. ¿Cuáles son sus planes para la humanidad? Como dije, ¿quiénes son? ¿Por qué vienen? ¿Y qué quieren? El propósito principal de su visita a nuestro planeta, aunque no es la única,
Hay una razón aún más importante, pero más difícil de entender. Principalmente controlan la evolución de la ciencia y tecnología atómica terrestre. Porque como han entendido, los terrestres no están tan cuerdos de la cabeza. Podrían llegar a una guerra nuclear, desatar una guerra atómica que pondría en peligro la existencia física del planeta. Entonces, si lamentablemente estas escaladas beligerantes que existen en la Tierra llevaran al estallido de una guerra atómica, el planeta corre el riesgo de estallar en 1.000.000 de pedazos. El potencial nuclear es realmente aterrador. Podríamos destruir el planeta decenas de veces. Esto implicaría un nivel alarmante de contaminación espacial y, como consecuencia, en sus trayectorias de vuelo. También generaría un cataclismo aterrador a nivel planetario, en todo el sistema solar, porque si la Tierra explota, los equilibrios orbitales de los planetas se verían afectados, y en muchos de estos planetas, incluyendo la Tierra, tienen bases, y por eso temen la autodestrucción de la propia raza humana. Están aquí, y han estado aquí durante décadas, las 24 horas del día, monitoreando todas las instalaciones nucleares terrestres, incluyendo sitios de almacenamiento, diseños de sistemas nucleares y sitios de producción. Ahora disponemos de pruebas muy amplias porque a lo largo de los años hemos recopilado los testimonios de muchos soldados, sobre todo estadounidenses en la OTAN, que contaron sus experiencias directas de, digamos, la intrusión de extraterrestres en el área, incluso desactivando bases enteras. Hace unos años, conocí al ex comandante estadounidense Robert Salas. En ese momento, era un capitán que comandaba la base de Malmstrom, en Montana. El incidente ocurrió en 1967, y una noche cuando Salas estaba al mando, toda la base fue desactivada. Todos los misiles atómicos que poseía la base fueron desactivados, y recientemente, Salas también testificó ante el Congreso estadounidense. Y podemos hablar del teniente estadounidense Jacobs, que era un soldado que hacía videos, así que era un cineasta militar, y entre sus diversas tareas tenía que filmar pruebas nucleares. Testifica que mientras filmaba el lanzamiento de un misil balístico atómico, un ovni llegó y rodeó al misil volador, y este disparó varios rayos, quizás rayos láser, y el misil prácticamente falló. Dejó de volar y cayó al suelo. Hay muchos casos como este. Un conocido investigador americano, Robert Hastings, escribió un voluminoso libro titulado OVNIs y armas nucleares. Incluso habló de ello, creo que en 2008, en el show de Larry King, donde también intervino Salas, y Jacobs también dio su testimonio. De hecho, Larry King cierra el programa diciendo: entonces el gobierno nos engaña, nos miente, mantiene estas cosas en secreto. Por lo tanto, el control de la energía nuclear para salvar el planeta y la propia humanidad es una de esas razones. Pero hay una razón mucho más grande e importante: darle a la humanidad toda una serie de informaciones que nos permitirán tener una nueva visión de la vida. Porque si no tenemos una nueva visión de la vida, un cambio en las actitudes de la humanidad es imposible. Y dado que las actitudes actuales de la humanidad son beligerantes y autodestructivas, quieren inyectar en nuestra sociedad conceptos científicos, filosóficos, sociales y tecnológicos que nos ayuden a hacer un salto cualitativo en nuestra conciencia. Esto es fundamental, muy importante. De hecho, estos seres están colaborando al renacimiento de la humanidad y por lo tanto a una nueva era. Son una parte integral de ello. Luego, hay un aspecto aún más complejo. No entraré en eso, el espiritual. Pero por espiritual no hablo de religión. Estos seres no tienen credo religioso. Para ellos la parte espiritual del ser humano es la parte más noble y debe ser estudiada por la ciencia. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué dijeron esto? Si soy creyente, sé que tengo una parte física, que es el cuerpo. Si soy creyente, también sé que tengo una parte espiritual. Ahora deberías explicarme cómo funciona una parte científica, el cuerpo.
puede entablar una relación con una creencia religiosa que puede existir o no. Es obvio que si el espíritu y cuerpo son dos caras de una misma moneda, es una cuestión científica. La ciencia de la materia, la ciencia del espíritu. Entonces estos seres quieren traernos información que permita a la humanidad comprender las grandes preguntas de la vida. ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué fuimos creados? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Etcétera. Estos temas tan importantes por los que la mayor parte de la sociedad sigue tanteando en la oscuridad son fundamentales para saber si hay vida después de la muerte. ¿Qué es el espíritu? ¿Quién nos creó? ¿Por qué nos crearon? ¿A dónde vamos? Creo que todo es fundamental. Nos traen información del más alto nivel sobre todo esto. Yo, más allá de estudiar el fenómeno extraterrestre, sobre todo estudio su ciencia. Tengo mucha información en este campo. Entonces, podemos suponer que estas formas de vida extraterrestres son una especie de guardianes de la galaxia, quienes supervisan y hacen cumplir las leyes universales. La raza humana solo ha estado una vez en la Luna y nunca ha intentado realizar viajes interplanetarios. ¿Qué propósito tendrían estos guardianes de la galaxia al controlar la Tierra y la raza humana? Capítulo 5. ¿Fuimos creados por extraterrestres con un propósito? ¿Es remotamente posible pensar que somos su creación? Entonces el propósito de sus visitas es también comprobar si su creación va por un camino determinado. La respuesta a ciertas preguntas, y esta es una de ellas, es muy compleja, porque requiere una base de conocimiento, especialmente en el área que mencioné antes, la religiosa o espiritual. Así que no somos un cultivo extraterrestre, y que vengan a comprobar que sus gallinas están engordando no es algo verdadero. Porque tenemos que hacer una distinción. ¿Qué es el ser humano? ¿El ser humano es la parte física o la parte metafísica? ¿El ser humano es cuerpo o espíritu? Los extraterrestres ciertamente tienen que ver con la estructura física de la que participaron en su creación, pero no tienen nada que ver con la parte espiritual, que pertenece al mundo divino, porque somos espíritu y los extraterrestres son espíritu, así que venimos de la misma fuente. De hecho, nos llaman terrícolas hermanos, aunque lleven en el abismo del tiempo más que nosotros, incluso miles de millones de años. Hay razas que vieron el Big Bang, que dio origen a este cosmos. Hablamos de cosas realmente complejas, así que la parte física del hombre ciertamente tiene que ver con ellos. La parte verdadera, importante, eterna y noble del hombre, que es el espíritu, viene de lo divino. Pero me detendré aquí, porque responder a la pregunta ¿qué es Dios? Es muy complejo, y creo que iría más allá del tema de este documental. Al ser más viejos que nosotros, los extraterrestres tienen bases de apoyo en todo el sistema solar, en todas partes, incluso en las lunas de Júpiter, de Saturno, incluso en nuestra luna. Obviamente también tienen muchas bases en su planeta, porque considerando la gran actividad de la aviación extraterrestre, teniendo en cuenta que monitorean las 24 horas del día, todas las instalaciones nucleares del mundo, incluyendo sitios de investigación y almacenamiento, no siempre pueden ir y venir de su casa. Por lo tanto, tienen numerosas bases en la Tierra. Entre ellas, y la información que tenemos es que Italia es el lugar donde tienen una de sus bases más grandes en Europa. Y es una condición que está probada por investigadores, ufólogos y otros, que existen muchas bases extraterrestres en nuestro planeta, tanto en tierra firme como bajo el mar. Muchas de ellas, por ejemplo, hay un caso italiano, llamado el caso de Amistad, que habla de esta gigantesca base, que estaría más o menos entre Pescara y Rimini, aproximadamente 300 kilómetros de largo, 150 kilómetros de ancho, la mitad bajo el Adriático y la otra mitad más o menos hasta la montaña del Gran Sasso.
Hablamos de capacidades de construcción impresionantes. Pero esta no es la única base italiana. Hay otras en el norte y en el sur. Es un asunto muy complejo. Repito, si han estado en la Tierra desde tiempos inmemoriales, imagínese lo que han podido lograr mientras tanto. Por ejemplo, sé que han dicho que han tenido bases en la Luna durante más de 175,000 años. Entonces hablamos de cosas realmente grandes. Si la Tierra está llena de túneles que los extraterrestres usan para moverse entre sus distintas bases, ¿tiene esto alguna implicación para el campo magnético de la Tierra o presenta algún peligro para la humanidad? Capítulo 6. Las zonas de energía en nuestro planeta. Hay áreas de nuestro planeta con campos magnéticos de alto nivel de energía que crean problemas para los vuelos y muchas otras situaciones. Absolutamente sí. En realidad existe una anomalía del campo terrestre, llamada Anomalía del Atlántico Sur, si no me equivoco. Esta anomalía, que desciende a altitudes mucho más bajas e interfiere con los satélites, incluyendo la propia Estación Espacial Internacional. Además de esto, existen otros aspectos del campo energético planetario que son poco conocidos, pero que crean una especie de stargates o portales de los cuales algunos son poco conocidos, sobre todo porque no sabemos qué pasa allí. Hablamos del Triángulo del Dragón cerca de Japón, el Triángulo de las Bermudas cerca de la costa de Florida. En realidad, tenemos zonas anómalas mucho más pequeñas, y tenemos una aquí, en el Adriático. Incluso tenemos algunas aquí en la región de las Marcas. Existen puntos anómalos en el planeta y hay muchos. Estos puntos de anomalía, estos stargates, que existen en toda la estructura energética del planeta Tierra, son usados por estos seres para viajar. También se usan porque sabemos que existe una red inmensa de túneles subterráneos a nivel planetario, que también han sido descubiertos por varios gobiernos, pero se mantienen celosamente escondidos. Pero estos puntos de anomalías, como Bermudas u otros lugares, son usados por extraterrestres para entrar y salir del interior del planeta, donde hay un gran misterio, que mencionaré en breve. El de la Tierra Hueca, que también era un misterio que fue ampliamente estudiado por los Ahnenerbe de las SS nazis, que fueron al Tíbet en 1936, porque querían tener información sobre el mundo interno. Y luego los estadounidenses también con la operación High Jump, con el famoso almirante Byrd, y fueron con un ejército de miles de soldados. Había un portaaviones, había submarinos. La misión debía durar 6 meses, pero en apenas una semana regresaron a casa, porque entendieron que esas personas eran demasiado superiores técnicamente para ser dañados por tecnología de guerra terrestre de bajo nivel. Sin embargo, es un discurso muy amplio. Incluso los soviéticos se enteraron de este misterio a través de sus espías. Proyecto Blue Beam. ¿Qué es este proyecto? Y más concretamente, ¿cuál es su objetivo final? ¿Está a punto de producirse un primer contacto fuera del Pacífico? ¿Debemos prepararnos para un conflicto inevitable con una raza extraterrestre beligerante? Capítulo 7. Proyecto Blue Beam. En cuanto al proyecto Blue Beam, es un proyecto de los servicios secretos estadounidenses. Lo supe antes que el mundo porque en los 90, un gran investigador estadounidense, el Dr. Stephen Greer, vino aquí a nuestra asociación y mientras hablábamos se alejó un momento. Luego regresó y nos dijo que acababa de recibir información de un miembro de los servicios de inteligencia estadounidenses que están desarrollando el proyecto Blue Beam.
Obviamente, preguntamos, ¿qué es eso? Básicamente, la idea es explotar este discurso extraterrestre, creando un falso ataque extraterrestre, con drones disfrazados de platillos voladores, y luego con, digamos, proyecciones holográficas sofisticadas, simularían una invasión extraterrestre. Y así, con todos estos drones, los platillos voladores falsos y proyecciones simularían un ataque a alguna ciudad con miles de muertos. Y esta sería la excusa perfecta para que la élite pusiera a todo el planeta bajo la ley marcial, para encerrar a toda la humanidad. Un tema que ya en los conceptos del nuevo orden mundial se intentó con el extremismo islámico. Se intentó de otras maneras. Reagan ya hablaba de ello en los años 80, con el proyecto Star Wars, etc. Así que, un clásico ataque a la bandera falsa, culpando a los extraterrestres de dominar a la humanidad. En realidad, con el tiempo descubrimos que este discurso fue pronunciado por Wernher von Braun, el alemán nazi, quien se convirtió en el jefe de la misión Apolo, la misión que fue a la Luna, y poco antes de morir tuvo una colaboradora, una joven científica llamada Carol Rosin, quien aún vive. Y von Braun le explicó a Carol Rosin todas las fases que habrían utilizado los poderes para intentar dominar a la humanidad. Entonces también habló con Rosin sobre el extremismo islámico, los estados rebeldes, y dijo que la última opción, si todo lo demás falla, sería la falsa invasión extraterrestre. Sé que esto ha comenzado y tiene que ver con la divulgación, las revelaciones que el Pentágono ha iniciado desde 2017, donde en diciembre el New York Times publicó información que viene del Pentágono, donde dicen que había un programa secreto de estudio ovni. En realidad todo es una mentira, porque los estudios sobre ovnis comenzaron a principios de los años 40, y a la fecha la información que tenemos por documentos militares afirman que el primer platillo volador recuperado por los americanos fue en 1941. Así que imagina. Entonces este tema de la divulgación del Pentágono, de todas estas oficinas que se crearon en diciembre de 2021, incluso Biden firmó una ley federal que regula la investigación y divulgación de toda información sobre ovnis. Esta ley establece cómo tratar las naves y cuerpos recuperados. Así que todos los pilares del discurso ufológico están presentes hoy en esta ley que firmó Biden, porque los conocen desde hace décadas. La primera oficina para desinformar al público se creó en 1947, llamada Majestic 12, y estaba formada por los más altos líderes militares, políticos y científicos estadounidenses. Fue creada por el presidente Truman. Luego, en 1954, el presidente Eisenhower elevaría Majestic 12 al nivel de comité. Así que es el único que tiene toda la información, incluso la naturaleza, digamos espiritual, sobre la presencia extraterrestre. A partir de Kennedy, los presidentes ya no están informados de todo lo referente a extraterrestres, porque Kennedy quería divulgar la verdad, y esta fue una de las razones por las que lo mataron. Y no es el único, obviamente. Dadas las circunstancias, ¿qué debemos esperar de nuestro futuro? Capítulo 8. El futuro de la humanidad. En tu opinión, ¿qué nos espera? ¿Avance espiritual o prisión mental? ¿Qué nos espera en el futuro? Para el futuro inmediato, muchos problemas que ya comenzaron. En estos días se ha producido el colapso de los bancos de Silicon Valley, así que la situación del occidente no es nada buena. Hay un desequilibrio del que efectivamente Estados Unidos estaba a cargo, así que esto está causando estas guerras, estos enfrentamientos.
Existen las hipótesis transhumanistas de colocar microchips a los humanos para controlarlos, y fracasarán. Fracasarán porque este poder que viene del cosmos, con 4 ridículos secuaces por ahora, los dejan operar, porque los extraterrestres también tienen su propia agenda. Por tanto, la situación planetaria empeorará en el corto plazo, empeorará a un nivel geopolítico, y los enfrentamientos, las crisis económicas aumentarán debido a las malas decisiones de los gobernantes y, sobre todo, la actividad o pasividad de las personas que no se oponen firmemente a estas políticas. Y luego habrá un desequilibrio a nivel planetario, porque hemos devastado el ecosistema. Aumentará el número de terremotos, la violencia del clima con huracanes muy potentes por un lado y con crisis climáticas de gran sequía por el otro. Algunos no han entendido qué es el calentamiento global. No es que todo el planeta se caliente. El calentamiento climático hace que se caliente en alguna parte, y esto genera desequilibrios potenciando los fenómenos atmosféricos. Y con esto tendremos grandes olas de frío y olas de calor aterradoras. El desequilibrio térmico, cada vez más marcado, dará una enorme potencia a los ciclones, huracanes, y será una situación muy aterradora. Recordemos que en 2022 fue la primera vez que se produjo un ciclón en el Atlántico, lo que suele ocurrir en el Golfo de México. Se formó fuera de su área normal e incluso llegó a la costa europea, lo que nunca antes había sucedido. Así que nos dirigimos hacia un enorme desastre climático, con bombas de agua que de repente provocan inundaciones y demás. Toda esta situación empeorará en el futuro inmediato, pero la agenda extraterrestre es que si en el futuro la humanidad llegara a un enfrentamiento nuclear, para salvar la parte más positiva del planeta Tierra, la humanidad obviamente, y de todos los niños que viven en ese momento. Por eso en su agenda está la salvaguarda del futuro de la humanidad. Incluso en el momento de la peor crisis, donde podría haber una confrontación nuclear, se llevarán a toda esta gente. Y sé por la información que tenemos, que ya tienen lugares de recepción listos, donde millones de personas, pocas comparadas con los 8.000 millones de humanos que existen, pero millones de personas se salvarán del infierno que el ser humano ha podido desatar con sus elecciones realmente locas. Así que la agenda extraterrestre es absolutamente positiva. Incluso diría, gracias a mi estudio de la geopolítica de las últimas décadas, si todavía existimos y la guerra nuclear no ha estallado, es gracias a ellos. Porque los seres humanos, los jefes de Estado ya la habrían desatado. Presionaron los botones, pero los misiles no despegaron. Y debemos agradecer a estos seres que seguimos con vida. ¿Cuáles son sus planes para nosotros y nuestro futuro? Capítulo 9. Los planes extraterrestres para la Tierra. Salvarán a la parte más noble de la humanidad. Suena como un nuevo Edén, un nuevo comienzo para la humanidad. Esto es efectivamente lo que pasará. Su proyecto para la humanidad es magnífico. De hecho, se trata de una integración en su sistema social. Así que cuando aterricen, será cuando salvarán a la humanidad. Se lo quitarán porque será un desastre, porque debido a las explosiones atómicas, también habrá una inversión del eje físico del planeta. Y esto será terrible, porque la Tierra gira alrededor de su eje a 1.600 kilómetros por hora. Gira alrededor del Sol a 104.000 kilómetros por hora. Entonces, si de repente bloqueas el planeta y se detiene, habrá tsunamis con olas de kilómetros de altura, terremotos aterradores. En ese momento nos quitarán esa parte de la humanidad. ¿Es posible que esto ya haya pasado?
Ha sucedido varias veces. En realidad, el arca de Noé es una alegoría. Había muchos Noé en esa época, y había objetos tecnológicos muy avanzados, que los diversos Noé recibieron de estos seres para llevarse a los humanos. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron a las costas de Centroamérica, en donde estaban los mayas, las ciudades ya estaban desiertas. Ya habían sido cubiertos en su mayor parte por la jungla. ¿A dónde se habían ido los mayas? De repente, esta magnífica civilización, con increíbles conocimientos astronómicos y matemáticos, desapareció. No hay cadáveres. Sí, todavía hay mayas, pero los que existen son los indígenas viviendo en esas zonas. Digamos, la parte más baja, si se puede usar el término, pero se habían llevado a los mayas, como los habitantes de Angkor Wat en Camboya habían sido llevados. Estos seres son de hecho nuestros hermanos mayores, y tienen interés en preservar la vida en el planeta. Cuando los humanos empiezan a hacer locuras y a activar procesos autodestructivos, intensifican su vigilancia y preparan un plan de rescate. Lo hicieron con la Atlántida hace 12,000 años. Lo hicieron con los Mu, con Lemuria. Siempre han intervenido en las grandes crisis humanas. Es decir, están tratando de llevarnos a una estabilidad ética en donde finalmente comprendamos la estupidez del mal. Si consideramos salvaguardar las riquezas de una clase privilegiada, se están destruyendo bienes que son mayores que las riquezas de las clases privilegiadas. Están locos. Ellos también perderán la vida, pero están locos. Los mayores que nos visitan tienen 15 millones de años más que nosotros. Piénsenlo. Piensen a dónde pueden llevarlos 1,000 millones de años de evolución ininterrumpida. Miren a la sociedad del siglo XIX y la actual, al menos a nivel científico. Entonces lo que hacen estos seres nos parece mágico por lo evolucionados que están. Han vencido a la muerte. Pueden devolverle la vida a un cadáver. El problema es que no sabemos quiénes somos. No sabemos qué es Dios. Estamos enredados en una serie de basura que son creencias religiosas, pero son una tontería. Todavía es la fase infantil de la humanidad. Hoy hemos descubierto la ciencia, así que hemos hecho un mal uso de la ciencia material. Nos está llevando a la autodestrucción, pero tenemos que llegar a la ciencia espiritual, y estos dos aspectos, la ciencia de la física y la metafísica, deben quedar en equilibrio, porque el fanatismo religioso llevó a la Inquisición, o a los aztecas y mayas que mataban gente y ofrecían los corazones a Dios. Por el contrario, el exceso de racionalidad nos ha llevado a guerras, a 2 guerras mundiales. Necesitamos el equilibrio. Necesitamos tener ciencia y equilibrio. Es un debate científico. Me preguntarán cómo podemos tener pruebas científicas sobre la muerte. Ya existen, solo que no nos dicen. Porque si la gente se diera cuenta, los poderes dejarían de gobernar. No somos un experimento, somos criaturas divinas. Por lo tanto, Dios crea continuamente. Pero Dios tiene toda una corte de servidores, y así a cada uno le corresponde su tarea, porque Él defiende su creación. Cuando su creación, digamos un padre cuyos hijos orinan en el suelo y rompen muebles, debe detenerlos como Él los hizo, puede deshacerlos. Dios es el mismo, nos deja libertad, pero si nos extraviamos, hace intervenir a nuestros hermanos diciendo, detenedlos, que están locos. También porque nuestra locura no solo no soluciona ningún problema, salvaguardando las riquezas de los poderosos, porque ellos también morirán, porque estamos destruyendo el planeta. Él realiza un acto de amor también para nosotros. Él nos impide llegar a los límites de la autodestrucción. Por lo que no hay un experimento. Hay un proyecto, el proyecto de Dios, que es la felicidad de sus criaturas. Él es un padre. ¿Qué es un padre? Aquí tenemos padres que violan a sus hijos, pero en su condición equilibrada y natural, el padre quiere el bien para su familia, no el mal. Entonces Dios, que es perfecto, nos crea, nos deja libres, pero con límites. Si exageramos y causamos caos en su camino, se enoja y nos detiene, pero no nos aniquila. Él no nos hace desaparecer,
nos detiene, nos pone en condiciones de no hacer daño. Y cuando entiendes que ya no puedes crear caos, Él dice, ahora entiendes. Y esto lo podemos leer en la parábola del hijo pródigo, cuando un hijo de un padre rico dice, dame el dinero, que me iré por mi camino. Y el hijo provoca el caos, violando las leyes de causa y efecto, karma. Se encuentra trabajando con cerdos, en mierda de cerdo, y dice, tal vez sea mejor que vuelva a la casa de mi padre. El hijo pródigo es la humanidad de la tierra. Hay verdades en la religión, pero la Iglesia, por razones de poder, las ha distorsionado. Extraterrestres entre los hombres, diferentes razas presentes en la Tierra desde hace siglos. Por lo tanto, es natural preguntarse, ¿quién fue el famoso extraterrestre Kenio, conocido por nosotros gracias a El caso de amistad? Capítulo 10. Kenio y el caso de amistad. Kenio es un personaje extraterrestre que surgió del caso de amistad. Entre otras cosas, el caso de amistad, y lo digo un poco egoístamente, se dio a conocer porque hice un documental para televisión, RAI, que dio la vuelta al mundo, e hizo famoso en todo el mundo el caso de amistad, porque el libro del profesor Stefano Breccia, Contactos de masas, ya había salido, pero tenía, digamos, una distribución limitada. Ya había tenido cierta familiaridad con este caso, sin entender su significado. Cuando salió el libro de Breccia, contacté a los protagonistas, que se habían convertido en figuras públicas. Así Gaspare Dell'Ama, Paolo di Girolamo o Stefano Breccia, y también otros que conocí más tarde, pero que no quisieron testificar públicamente. Entonces me dediqué a estudiar, y la figura de Kenio, que aparece en este caso, es el nombre de un extraterrestre, de más de 3 metros de altura, lo cual se ve en una de las fotos que se tomaron como parte del caso. Esta foto muestra a un joven, según los cálculos, parece que mide unos 3 metros y medio de altura. Viste una camisa hawaiana, pantalones cortos y una especie de alpargata, esos zapatos hechos de madera y tela, y fotografiado en un jardín. Y hace muy poco, mi querida amiga Marina Tonini tuvo un encuentro muy impactante con él, que la dejó con una secuela psicológica emocional muy importante, porque un encuentro con extraterrestres siempre es muy exigente. Este es Kenio. Luego la figura de este personaje fue atacada, diciendo que era hijo o familiar de Bruno Samasiccia, quien era el líder del grupo italiano Amistad. También hay un grupo Amistad en Chile, y ha habido otros grupos Amistad en varias partes del mundo, incluso en Siberia. Entonces Kenio es este humano extraterrestre. Aparte de su altura, es idéntico a cualquier otro ser humano. Y eso hace poco, teniendo en cuenta que el caso de amistad terminó en 1978. En 2022, creo, Marina Tonini se reencontraría con él, porque estos seres están aquí. Marina Tonini, experta grafóloga, escritora y contactada mundialmente, famosa y estimada. Capítulo 11. Marina Tonini y su historia de contacto directo. ¿Cuál es tu relación con Marina Tonini y tu experiencia con ella? La relación que tengo con Marina es una hermosa relación y una gran amistad, con todas las implicaciones de la amistad y por lo tanto de la alegría, de la confianza y de apoyarnos, afrontando los problemas y resolviéndolos. Una hermosa relación que tenemos desde hace años. Había oído hablar de Marina por el revuelo televisivo en los medios que surgió de su revelación pública
del contacto que había tenido con entidades de Sirius. Eso fue lo que dijo Marina. Entonces la conocí por los medios. Hace unos años, tal vez era 2011, ambos estábamos invitados, Marina como contactada y yo como investigador, a un programa de la RAI 1 llamado La Vita Interacta. En esa ocasión nos conocimos en persona. Fue amor a primera vista, y desde entonces nos seguimos viendo para colaborar. Participamos juntos en iniciativas, congresos. También he participado en un par de sus grupos para recitar el OM. Una relación interesante que me da muchas satisfacciones, incluso alegría y felicidad. Pero volviendo al tema de los extraterrestres, si realmente están entre nosotros, ¿es posible que los humanos los reconozcamos? ¿Tienen alguna característica particular que los delate? Capítulo 12. ¿Cómo reconocer un extraterrestre? En el momento en que me encuentro hablando con una persona, un extraño, ¿hay alguna forma de saber si estoy hablando con un humano? ¿O si estoy hablando con algún tipo de extraterrestre? No. Si no eres un investigador como yo, nunca lo entenderás. E incluso si eres un investigador como yo, es difícil. Pero con el tiempo, he aprendido a reconocer ciertos rasgos somáticos de los humanos que en realidad son de otros mundos. Pero si el extraterrestre es extraterrestre, y estoy hablando de extraterrestres en cuerpos humanos, y realmente hay muchos de ellos. Pero si el extraterrestre humano vestido con traje y corbata como yo, o con jeans y sudadera, si no quiere ser reconocido, no será reconocido. Solo lo reconoce si él quiere ser reconocido. Tengo mis experiencias personales, y también tengo amigos que han tenido encuentros físicos directos con extraterrestres, pero lo entendieron porque se dieron a conocer. Mi acercamiento es que la realidad extraterrestre va más allá de los numerosos avistamientos de naves espaciales extraterrestres que he tenido en mis 34 años de investigación. Pero los encuentros con las inteligencias han sido variados. Cuando lo entendí, fue porque su manifestación sin duda no era de este mundo. Otros porque los reconocí. Así que mi reconocimiento fue demostrado por la propia gente, que entendí que eran personas, no de este mundo. Entonces hay varios aspectos. Obviamente, un investigador, si hace su investigación como debe ser, de manera seria. Y sobre todo, si es una investigación a nivel global, adquieres, digamos, algunas habilidades sobre el estudio que estás haciendo. Entonces me encuentro con extraterrestres. No habían dicho nada, pero ciertas características somáticas, para al menos algunos de estos grupos, son repetitivas. Y así cuando has visto uno, y has comprobado que no es humano, y ves otros, entiendes que provienen de la misma reserva genética. Entonces son reales. Este es un hecho cierto. Los platillos voladores son reales. Están presentes en la sociedad civil. Están presentes en organizaciones militares. Están presentes en organizaciones de inteligencia. Están presentes en organizaciones científicas. Están en todos lados. Entonces no solo hay actividad extraterrestre en los cielos o el espacio. Hay actividad extraterrestre dentro de la sociedad humana, trabajando por el bien de la humanidad, para darnos un pequeño empujón hacia una evolución positiva. Recuerdo un caso que estudié en México a principios de 1990. Un contactado en ese momento, un joven mexicano, quien fue contactado por una raza de las Pléyades, algunas de las cuales vivían en la sociedad mexicana, y se habían autorrealizado una modificación genética para adoptar la apariencia del pueblo maya. Esos rostros particulares que aún hoy
cualquiera que vaya a México o Centroamérica puede ver. Y uno de estos seres, que fue el contacto que tuvo el joven mexicano, enseñaba en un jardín de infantes y era un joven de 25 años. Pero cuando conoció al mexicano, el contactado, lo llevó a la base, le mostró los platillos voladores, los filmó, los fotografió. Un caso extraordinario. Lamentablemente no duró mucho, debido a toda una serie de problemas que ocurren cuando un contactado se hace público. Por lo tanto, el caso murió a nivel mediático. Tienen que gestionar a las grandes masas y también gestionar a esa parte de la humanidad que se sale de control, y luego lo vuelven a controlar. De hecho, tienen la información y en gran medida la información de contacto, la cual es manipulada sin que nos demos cuenta. Porque quizás no pueden entender cierta información. Se convierte en su caballo de batalla y no se dan cuenta, juegan a los poderes fácticos. Esto ocurre, por ejemplo, con la teoría de la Luna. Muchos creyeron en la teoría de que no fuimos a la Luna. Los poderes fácticos difunden desinformación que nos hace dudar de que fuimos a la Luna. Pero les interesa esta duda, porque así la gente no se hace otras preguntas. Y con una estrategia de distracción, se desvían de la verdad y te dan otra verdad, una verdad falsa, porque no quieren que sepas la verdad real. Y como todo en el universo tiene su opuesto, es correcto asumir que si hay extraterrestres con intenciones positivas hacia nosotros, debe haber una raza de, llamémoslos, extraterrestres negativos. Capítulo 13. ¿Existe la maldad en el universo? Sin duda, en el universo existen extraterrestres negativos. Es, diría yo, un hecho natural obvio. La mayor prueba de que existen estos extraterrestres son los terrestres. Los terrícolas son negativos. Belicistas, violadores, abusadores de niños, traficantes de órganos y pedófilos. Eso es lo peor que sucede en este mundo. Pero no viajamos por el cosmos. Por lo tanto, los extraterrestres negativos tienen la misma historia. No es fácil entender esto, porque para entenderlo, debemos entrar en los méritos de las ciencias espirituales. ¿Quién es Dios? ¿Qué poder tiene? ¿Quién es Cristo? ¿Qué poder tiene? ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué poder tienen? Si no entendemos eso, no entenderemos el discurso del ser negativo. La ley de la naturaleza, la ley kármica, establece que cuando hacemos el mal, este vendrá contra nosotros. Recibimos en nuestra vida el mal que hemos hecho a los demás. Por lo tanto, la humanidad durante miles de años nunca ha estado cohesionada. Porque el mal logra solidarizarse solo cuando es necesario el botín. Pero cuando deben compartir el botín, ¿qué hacen? Se disparan en la cara, ya que todos son delincuentes. Todos quieren quedarse con todo el botín. Y esta actitud de maldad provoca guerras en nuestro mundo. Si vamos a hacer un discurso económico, vemos que son potentes para defender sus privilegios y riquezas. Despilfarran y destruyen una cantidad de riqueza mayor a la suya, lo cual es una paradoja, y destruyen la riqueza producida por el pueblo para preservar la suya. Pero la riqueza que destruyen del pueblo somos millones de personas. Nuestra riqueza es mayor a la de ellos. Así se crea esta paradoja. Por eso, las razas negativas como nosotros, que somos negativos, vamos de guerra en guerra y nunca alcanzamos un nivel de desarrollo tecnológico para poder atravesar los inmensos espacios cósmicos. Los terrestres fuimos, creo, 6 veces a la Luna, pero viendo que hicimos algunas cosas locas, los astronautas incluso llevaron a bordo lanzagranadas. ¿Qué tan loco es eso? ¿Vas a la Luna y te llevas tu lanzagranadas? ¿Cuál fue el verdadero proyecto de la NASA? Era establecer una base militar en la Luna, porque los astronautas lunares eran militares, no eran civiles. Sí, eran científicos, ingenieros, pero todos del mundo militar. Porque el proyecto American Horizon ya existía a principios de los años 60 e iba a construir una base permanente en la Luna,
y amenazar a los pueblos de la Tierra con armas nucleares, siendo el mismo discurso habitual del poder. Así que fuimos allí para realizar experimentos, incluyendo militares, y los extraterrestres que, como expliqué antes, tienen bases en la Luna desde hace unos 175,000 años, nos detuvieron. Dijeron, basta, ya vimos que están locos. Los enviaremos a casa y les prohibiremos algo. Ya no los dejaremos venir a la Luna. Si lees los artículos de la época, todas las misiones lunares fueron escoltadas por extraterrestres voladores. Todas. Un objeto misterioso sigue al Apolo 12. ¿Quiénes eran? Ya cuando los soviéticos lanzaron el Sputnik, que fue el primer satélite artificial lanzado por humanos al espacio, el Sputnik estaba controlado por estas sondas extraterrestres. Así que, lo que se dice de los seres negativos es cierto, pero ellos no viajan por el cosmos, porque terminan como nosotros, van de guerra en guerra. Se autodestruyen, luego renacen y se autodestruyen nuevamente. Renacerán y luego se destruirán, hasta que comprendan la necesidad del bien. En cambio, cuando comprenden la necesidad del bien, no de cuestiones religiosas, credos religiosos, sino en una cuestión puramente científica, la civilización se estabiliza sobre una base ética y hay justicia social. Cesan las guerras, la ciencia ya no es bloqueada ni manipulada por intereses económicos. Y luego el ascenso de la tecnología científica será rápido y llegaremos al vuelo espacial interplanetario. Ni siquiera viajamos en nuestro sistema solar. Los humanos enviamos sondas robóticas. No vamos físicamente a Marte, ni a Júpiter, ni a Neptuno, ni a donde quieras. Porque el problema de los viajes espaciales no es la nave espacial. La energía de la nave espacial, el motor Warp de Star Trek, el problema es mantener sano al astronauta. Porque cuando está a millones de kilómetros de la Tierra y te enfermas, ¿a quién se acude? La ciencia más importante para los vuelos espaciales es la ciencia médica. Biología, medicina, también medicina psicológica. Porque un astronauta en una nave espacial que está a año luz de casa se vuelve un poco loco. El límite de los vuelos espaciales es la ciencia sobre el ser humano. Si eres una sociedad violenta, en gran locura, y vas de guerra en guerra, no llegarás allí. Dicho esto, una vez que una sociedad ha estabilizado su ética y la ciencia es libre, y no está obligada por la economía y por el dinero, su evolución será infinita. Y entonces las superrazas, ¿qué hacen? Patrullan y controlan el cosmos para evitar que los insanos y locos provoquen caos y violencia en otros lados. Es lógico. Si nosotros también somos una raza negativa, tenemos policías, guardias de seguridad y demás, imagina lo que tendrán estos seres. Al ser positivos y no pasar de un colapso a otro a nivel social, evolucionaron y tienen un poder científico-tecnológico, por lo tanto también un ejército mucho más avanzado. Y por eso son absolutamente capaces de controlar a cualquiera. Y, como sucedió en la Tierra, cuando intentamos hacer experimentos atómicos orbitales, los sabotearon todos. El Apolo 13 tenía una ojiva atómica a bordo, porque querían hacer una prueba atómica en la Luna. Sabotearon su viaje, y los astronautas del Apolo 13 no pisaron la Luna. Regresaron a casa sin poner un pie en el satélite, y trajeron la ojiva de regreso. El extraterrestre negativo existe, pero es una gran mentira difundida por los servicios, el habitual problema de desinformación y confusión, para no reflexionar sobre estos aspectos tan importantes que acabo de explicar. Entonces el verdadero enemigo se esconde a la vuelta de la esquina y usa una máscara que conocemos como prójimo. ¿Acaso somos nuestro peor enemigo, conocidos por los extraterrestres como una raza incontrolable? Capítulo 14. ¿Será el hombre la causa de su propia caída? ¿Qué es lo que le diría a la gente en relación a los temas que hemos hablado? ¿Cuál es la verdadera realidad extraterrestre?
¿Cuál es la situación de los humanos en la Tierra? Mi consejo sería: no confíes en todos. Confía en la lógica. Confía en hechos comprobados, que deben ser verificados por la fuerza. Evidentemente, entiendo muy bien que para mí como investigador es mucho más fácil que para una persona que trabaja en un banco o es ama de casa. Por tanto, hay que adoptar discernimiento y tomar en serio a quien conviene. Si miramos estos aspectos y razonamos con el discernimiento lógico, podemos comprender qué es verdad y qué es mentira. No es fácil. Obviamente no te puedo decir: escucha lo que tengo que decirte, por mucho que explique estas cosas en mis conferencias, en mis seminarios, en mi canal de YouTube. Está lleno de información en este sentido. Lo que puedo decir es confiar en el sentido común, en la lógica. La humanidad no es un problema de dominación extraterrestre. Tiene un increíble problema de mala gestión por sus gobernadores y una mala gestión por parte de los bancos. No somos esclavos de los extraterrestres. Somos esclavos de las deudas. Somos esclavos de los bancos, esclavos de la política corrupta que tiene sus propios intereses, que promete cuando va a una campaña electoral y nunca cumple esas promesas hechas. Así que confiemos en este sentido común. También sé por experiencia que no todo el mundo entenderá estos temas, y que hay muchos, creo que la mayoría, quedarán más anclados al razonamiento que a la lógica, el síndrome del aficionado al estadio, porque se prefiere a un investigador que a otro. Una vez que hayas elegido bando, sería algo muy difícil reconocer que estás equivocado. Así que no te quedarás con tu opinión, te quedarás con la opinión del equipo que elijas. Mi problema es que tengo que decir la verdad. Su problema es entender quién dice la verdad. Entonces no puedo resolver todo el problema, puedo resolver una parte. Hago investigaciones, difundo investigaciones. Uso la lógica, uso el discernimiento, y luego cada uno es libre de formarse su opinión. Lo que puedo testificar es que el bien viene del espacio, no el mal. Somos nosotros quienes hacemos el mal en la Tierra, y este es un hecho histórico absolutamente irrefutable. El universo, un espacio infinito y desconocido, una inmensa creación llena de sorpresas donde todo es posible. La cuna de la vida de la que tal vez provenga la propia raza humana. La verdad oculta.